La realidad más relevante en la vida cristiana es conocer a Dios. El, el lugar más apropiado para conocer a Dios y crecer en una relación con Él es a través de su palabra. Hay muchos modos, métodos y mecanismos actualmente disponibles para lograr estudiar la palabra de Dios, pero hoy quiero compartir contigo fundamentalmente dos modos sencillos, prácticos y aplicables de cómo estudiar la palabra de Dios. El primero de ellos es el estudio del texto relevante. Estudio del texto relevante. Este consiste básicamente en leer un pasaje una, dos y hasta 5 veces, lentamente, analizando, entendiendo, permitiéndole al Espíritu Santo de Dios traer esa verdad de una manera entendible, sencilla, pero a la vez edificante. El paso siguiente sería comenzar a hacerle preguntas sencillas al texto. Por ejemplo, si tomamos como texto base de estudio, sería Juan 14:6, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino a través de mí, dijo Jesús. Preguntas sencillas podrían ser: ¿quién está hablando en este texto? ¿Por qué Jesús enfatiza estos tres aspectos de su persona? Camino, verdad y vida, y acceso a Dios el Padre. Esto quiere decir de que no hay otra forma de llegar a Dios. Estas serían preguntas sencillas que se le pueden hacer al texto. El siguiente paso en este estudio inductivo sería hacer preguntas de interpretación y de aplicación. Por ejemplo, entiendo de que no hay ninguna forma para llegar a Dios Padre sino a través de Jesús. Una pregunta de interpretación podría ser: ¿y cómo aplica esto para compartir mi fe con otros y hacerles ver la importancia del sacrificio de Jesucristo en la cruz? Una pregunta muy necesaria para aplicar a nuestra vida sería: ¿valoro lo relevante que es tener la verdad absoluta, caminar en el camino único y entrar a Dios por medio de Jesucristo? Estoy entendiendo que si comparto esta fe claramente con otras personas puedo afectar su eternidad. Estos serían ejemplos de cómo aplicar este estudio relevante. El objetivo del estudio relevante es crear un fácil modo de memorizar la escritura y crear también un apego y una profundización con ciertos pasajes. Recomiendo hacer este estudio bíblico eh, con regularidad y orden. Es decir, si vas a estudiar usando este método, sería muy interesante que lo hagas a lo largo de todo un libro. Esto te permitirá tener una coherencia en la cronología de la palabra de Dios y te permitirá oír la voz de Dios de una manera continua. El segundo método que quiero compartir contigo es el método inductivo o método de columnas. Consiste en básicamente tomar una hoja de papel. Tengo un ejemplo acá. Puedes agarrar un cuaderno o como sea más cómodo para ti y trazar 4 columnas en el orden que quieras: horizontal, vertical, de cualquier forma. La idea es que sea más cómodo para ti. En este sentido, la primera columna tendría como título la palabra de Dios. La idea es tomar un pasaje y leerlo y transcribirlo en esa columna. Y te recomiendo que hagas a lo sumo 10, 15 versículos que puedas transcribir, es decir, escribir texto a texto en tu primera columna denominada la palabra de Dios. Si lo vas a hacer en tu computadora o tu tableta, te recomiendo no copiar y pegar. La intención es hacer el proceso cognitivo de copiar, escribir, volver a la Biblia, leer, copiar, escribir, y este ir y venir te permite entender la verdad
memorizar la palabra de Dios y meditar en el proceso mientras la estudias. Te aseguro que el Espíritu Santo de Dios traerá verdades, traerá crecimiento y te mostrará los tesoros que en ella están puestos. Lo relevante de esto es que memorizarás muchos pasajes de la palabra de Dios. Te mostrará el hambre y lo relevante es que puedes comer de la palabra de Dios y puedes leer un pasaje muchas veces y podrás entender de que hay tesoros en cada versículo, en cada frase, en cada coma, en cada acento. Y lo relevante es que al transcribir haces el esfuerzo de meditar en la palabra de Dios. La segunda columna tiene como título Mis palabras. La intención acá es simplemente traducir o transcribir con tus propias palabras el versículo. Cada versículo del pasaje, suponiendo que tomamos Juan 14 del 1 al 6, tú vas a transcribir cada versículo con tus propias palabras. No es un resumen, es muy relevante esto, no es una síntesis, no se trata de hacer una pequeña reseña, no. La intención es que tú puedas colocar con tus propias palabras cada texto del pasaje que estás estudiando. Es como un ejercicio de poder compartir la palabra de Dios como si fuera una historia con cualquier otra persona. Imagina que estás compartiendo con tu hijo de 3 años o 4 años o 6 años un pasaje de la palabra de Dios. La prueba fundamental de que entiendes un aspecto, una idea o una verdad es que puedas compartirla o transferirla de modo sencillo con un ejemplo práctico. La tercera columna es denominada aplicación o obediencia. Podríamos llamarla también mi compromiso a obedecer. La intención es que puedas obedecer y poner en acción el pasaje que estudiaste. Consiste en hacerle 3 preguntas fundamentales al pasaje. ¿Qué me muestra este pasaje acerca de Jesús, acerca de Dios, acerca de su propósito o voluntad? Segunda pregunta sería, ¿qué me evidencia o muestra este pasaje acerca de la humanidad o del papel del hombre? Y última pregunta sería, ¿cómo puedo aplicar esta verdad a mi vida? ¿Cómo puedo obedecer esta verdad? ¿En qué actitudes me lleva el Señor a cambiar? ¿Qué pecados me lleva a confesar? ¿Qué cambios en mi carácter debo realizar? Y por último, te recomiendo que hagas ciertas frases, oraciones donde te comprometes a aplicar ese pasaje. Tomando como ejemplo Juan 14:6, podríamos decir, yo me comprometo a compartir, por ejemplo, con mi vecino Javier Santos, la importancia de conocer a Jesús como el único camino para llegar al cielo. Sería, yo me comprometo a entrar en la presencia de Dios en oración media hora después de mi almuerzo en mi faena de trabajo y media hora antes de acostarme. Yo me comprometo a explicarle a mi vecino de que el yoga y la meditación no son la salida, no son la mejor herramienta para relajarse o para salir de los problemas, porque solo Jesús es la vida, el camino, y solo Jesús es la verdad. Mi intención con este pequeño video es que tú puedas tener hambre y deseo por estudiar la palabra del Señor y que tengas herramientas sencillas, básicas, que en las manos de un corazón hambriento y la dirección del Espíritu de Dios puedas crecer en tu fe y conocerle cada día más. Si eres un predicador, puedes hacer un último espacio, una última columna donde colocarías el tema. Por ejemplo, si estás estudiando Primera de Juan, podrías colocar en tu última columna las cosas que te llaman la atención del libro. Yo le pondría como título a esa columna Evidencias de la Fe. Y así como predicador de cada pasaje puedes sacar detalles o un pequeño bosquejo de cómo enseñar las evidencias de la fe. Soy el pastor Julio Arria y es un gozo para mí compartir todo acerca de la palabra de Dios y herramientas que te sean de
verdad y utilidad en tu fe. Dios te bendiga. Esto es amando a Dios con todo tu ser y haciendo discípulos en cada comunidad. Que el Señor te bendiga.